Buenas tardes, mi nombre es Gilda Leonida Mateo Agustín, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez. El día de hoy yo tengo la oportunidad de explicar el funcionamiento de un oscilador utilizando dos transistores, ¿verdad? Los transistores son dispositivos los cuales nos permiten trabajar con pulsos finamente eléctricos, ya sea en corte y saturación. En, Cuando el capacitor está en saturación, mi voltaje colector emisor se convierte en cero. Por lo tanto, eh, deja pasar en nosotros de sus extremos un voltaje para poder ser utilizado como un interruptor, ¿verdad? Por eso se le llama corte y saturación. Para este ejercicio voy a utilizar lo que son cuatro resistencias. Dos resistencias de 280 ohms, o en mi caso, dos resistencias de 270 ohms. Eso no cambia, ya que independientemente de que yo utilice ciertas resistencias, lo que va a depender de eso va a ser el tiempo de corte y saturación que yo voy a tener. En este caso voy a utilizar dos resistencias de 270 ohms, dos resistencias de 10 kilo ohms, dos capacitores de 47 microfaradios y los transistores, ¿verdad? De corte y saturación. Bueno, explicando el funcionamiento de todo esto, todo comienza cuando el capacitor 1 se encuentra en su estado de saturación, perdón, cuando el transistor 1 se encuentra en su estado de saturación. Por lo tanto, el colector de mi transistor 1 está conectado a lo que es mi carga, ¿verdad? Entonces provoca que el LED1 se encienda y el capacitor 2 se empiece a descargar. Llega un momento en el cual el capacitor 1, perdón, y el transistor 2 cambiará su estado pasando a saturación. Eso provocará que el transistor 1, el LED 2 que tenemos acá, el LED 2 encienda de la carga del conector del capacitor 2. Entonces esto lo que hace es, cuando este está en corte, enciende el LED 2. Cuando está en corte mi capacitor 1, enciende el LED 1. Gracias a la carga que tenemos en los diferentes capacitores, esto lo que provoca es, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Vamos a pasar a lo que es la prueba, ¿verdad? De mi ejercicio. Y después les voy a enseñar lo que es la parte teórica en sus casos. En este caso yo estoy utilizando una batería de 9 voltios. El armado de circuito ya sería lo que tenemos acá en el cuaderno, pasándolo a lo que es mi potroboard, ¿verdad? En este caso yo acá tengo mi transistor 1 y transistor 2, mi LED número 2 y mi LED número 1, capacitor 1 y capacitor 2. Como ya les había explicado, ¿verdad? Esto funciona a través de que en este se carga y descarga. Cuando el K1 se encuentra en saturación, comienza a descargarse el capacitor número 1. Entonces provoca que el LED 1, en su caso el LED 1 o el LED 2, comiencen a encender y apagar. Esto lo que hace es ver que nosotros podemos ver de que sí está en funcionamiento lo que son mis transistores. Y acá está, podemos observar. 1, 2, 1, 2. Y acá tengo lo que son mis cálculos. Esos son mis cálculos. Entonces, utilizando lo que son las fórmulas, ¿verdad? Entonces tengo una batería de 9 voltios. Un consumible que en este caso es el diodo LED
de 0.7 voltios, mi resistencia en el colector, mi intensidad en el colector, menos el voltaje de corte, el voltaje de capacitor emisor, ¿verdad? Pero recordemos que en este caso, cuando está en saturación, este se convierte en cero. Por lo tanto, lo que me quedaría acá son los 9.7 voltios. Y dice que la resistencia de mi colector por la intensidad en el colector es igual a 9.7 voltios. Podemos despejando, nos queda intensidad en el colector 9 voltios dividido 270 ohms, que es acá, ¿verdad? Mi resistencia en el colector me da una intensidad de 0.0359 amperios. Ya encontré mi intensidad en el colector. Posteriormente encontramos lo que es mi I de base, ¿verdad? Mi intensidad en la base, acá. Entonces vengo y digo, tengo 9 voltios que están entrando, menos la resistencia de la base por la intensidad de la base, menos el voltaje base emisor, 0.7. Entonces, I de base, 9 menos 0.7, me queda 8.3. Dividido mi resistencia en la base, que son 10 kilo ohms. Esto me da como resultado 0.83 microamperios. Suficientemente como para poder trabajar, ¿verdad? Mi intensidad en el colector. Entonces ya vengo y digo, trabajando acá. Esta vez me nos la dan, pero en este caso, como estamos utilizando un capacitor en la parte de acá, que provoca que se descargue, ese ya sería como mi voltaje, ¿verdad? Que mientras este esté en corte, comienza a descargar y ya comienza a alimentar. Entonces serían 47 microfaradios por IB. IB en este caso es la intensidad de la base. Sería 0.083 amperios, porque esto ya está convertido en amperios. Por lo tanto me quedaría 39.01 miliamperios. Eso está en miliamperios. Por lo tanto, yo ya digo que cuando ya en saturación, en corte sería acá. Voltaje de colector emisor, esto ya cuando estamos en la gráfica acá, más o menos por acá, ¿verdad? Entonces yo tengo mi grafiquita acá. Lo que estoy calculando es de parte de corte, sería cuando este está en su punto máximo, que sería Q. Entonces yo digo, en esta parte de acá tengo voltaje colector emisor. Entonces dice que voltaje colector emisor es igual a 9 voltios, son los que están entrando, menos la resistencia del colector por la intensidad del colector. Yo digo 9 menos 270 ohms, que son estos 270, porque estoy calculando lo que es mi intensidad del colector, por IC en corte 39.01 miliamperios, menos 9 menos 270 por 39.01 me da 10.5327 voltios, menos este sería el voltaje corte, voltaje colector emisor, 1.5327 voltios. Esto es lo que me da cuando mi transistor se encuentra en corte. Bueno, ya vemos que sí se está trabajando en corte y saturación de este componente. Por lo tanto, viendo que acá dice, pero ¿por qué no calculaste lo que es el transistor 1 y el transistor 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que el capacitor 1 y capacitor 2 tienen los mismos datos, son las mismas resistencias, por eso estábamos diciendo que utilizamos dos resistencias de 270 ohms, dos resistencias de 10 kilo ohms. ¿Por qué? Yo necesito nada más para comprobar que sí esté funcionando en corte y saturación lo que son mis transistores. Únicamente tengo que calcular los datos de una
y para ver si está funcionando. Entonces los mismos datos serían para los dos transistores. Y acá les voy a mostrar lo que es el funcionamiento en el multisim, ¿verdad? Y acá tengo diseñado mi circuito en multisim. Entonces voy a ejecutar. A veces lo armé con anterioridad, entonces vengo yo y ejecuto. Y vemos de que sí está funcionando perfectamente. Corte, saturación de cada uno de mis transistores. Y hasta aquí el video. Espero de que sea de ayuda para los que quieran tomar como ejemplo de este video. Y muchas gracias.